nos bendiga. De hecho, ya nos ha bendecido desde que abrimos los ojos en la mañana, ya pudimos ver su bendición. Contemplamos la luz de este bello día. Disfrutamos de sus bendiciones, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. No hay parte que nosotros leamos o leemos el contenido de aquí, ¿cómo puedo decirlo? Que no hayamos leído ya. Ya la hemos leído. Pero es muy importante no olvidar de leer siempre la Escritura para que esté presente delante de nosotros. Amén. Que no se nos olvide que la palabra es la palabra y la palabra bendice nuestro ser. Todo nuestro ser es bendecido por la bendita palabra. Así es de que vamos a abrir nuestra Biblia aquí, ya que la han abierto. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Y empieza aquí hablando en el encabezado que tenemos todos en nuestra Biblia. Podemos ver aquí, dice lo siguiente. Pero antes vamos a orar. Padre poderoso, te pedimos ayuda para que al leer tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Que podamos nosotros atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te pido ayuda, Señor, para poder entender cada uno tu palabra, porque tu palabra habla directamente a nuestros corazones. Te doy gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu bendita palabra. No solo nosotros podemos escuchar tu palabra, tu misma palabra dice que bienaventurado el que lee y el que oye. Aquellos que nos oyen por el Face también, Señor, o por la comunidad, que sean bendecidos también con tu palabra. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues dice aquí, empezando la lectura, el apóstol San Pablo, que es el que escribió la carta a los Corintios, dice así: Cristo, poder de Dios, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Es Cristo, poder y Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así es que empezamos bien. Cristo es poderoso. Cristo es la palabra con la que fue hecho todo. Aún nosotros fuimos hechos por la palabra. Dios dijo, hagamos al hombre, y fue hecho el hombre. Él habló y se hizo. Dice aquí el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quién es locura la palabra de la cruz? ¿A quién? A los que se pierden. ¿Por qué es locura y a los que se pierden? Porque lo que hacen, no lo hacen con sabiduría.
con sabiduría de Dios, porque no se trata de la sabiduría de nosotros, sino de la sabiduría de Dios. Por eso dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. A nosotros es poder de Dios. Si usted ve cómo es que festejan, creo que es mañana pasado, la cruz, la están festejando ya. La están festejando de una manera equivocada. De una manera equivocada. Porque están ahí haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Porque no solamente están ahí, sino que también se embriagan y hacen otras cosas que no agradan a Dios. Locura para ellos, es locura. Y no se centran en lo que verdaderamente sucedió en la cruz. Ahí fueron clavadas el acta de nuestros decretos. En esa cruz fueron clavadas el acta de nuestros decretos. Todas aquellas cosas que había en nuestra contra, ahí fueron clavadas cuando fue clavado Jesús. Y es a Jesús a quien nosotros debemos ver, y es a Jesús a quien nosotros debemos pedir que nos perdone por nuestros pecados, y de hecho, Él nos ha perdonado. Amén. Porque Él llevó nuestros pecados en esa cruz. Pero los que no se salvan, se embriagan y siguen pecando y no se arrepienten de sus pecados, pues aunque hablen de la misericordia de Dios, pues Dios es misericordioso, pero Él también no puede ser burlado. Él es justo también. Y vamos a seguir viendo. Para los que se salvan, esto es poder de Dios. Pues está escrito. ¿Qué está escrito? Fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Llega un punto en que Dios dice aquí en su palabra que destruirá la sabiduría de los sabios. Destruirá la sabiduría de los sabios. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas estas personas se consideran sabios. Se consideran sabios. A nosotros nos ven como ignorantes. Nos ven y nos ven es ignorante. Ellos se consideran sabios, pero ¿qué dice Dios? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Claramente lo dice allá en... ¿Alcanza a ver la letrita ahí? ¿Qué es? Isaías capítulo 29, 14. Allá es donde dice que destruiría
la sabiduría de los sabios. Porque, hermanos, no enseñar las cosas como Dios manda, eso no es sabiduría, hermanos. No enseñar lo que Dios dice en su palabra en cuanto a lo que mencionan de la cruz. Idolatrar la cruz era un instrumento para matar. Es como si mataran a su papá con una pistola y usted adorara la pistola con la que mataron a su papá. La cruz es para ver a aquel que fue crucificado en ella. ¿Y por qué fue crucificado? Hay que entender por qué fue crucificado en la cruz. ¿O por quién fue crucificado en la cruz? Él fue crucificado por nosotros, hermanos. Nuestros pecados lo llevaron ahí, a esa cruz. Nuestros pecados lo llevaron ahí. Es muy fácil decir, no, fueron los romanos, fueron los judíos, fueron los griegos, fueron nuestros pecados, hermanos, los que llevaron a Jesús a ser crucificado. Y cuando no entendemos eso, pues pensamos y le echamos la bolita a otro, pero no reconocemos que fueron nuestros pecados. ¿Por qué digo esto? Porque la paga del pecado, ¿qué era? ¿Qué tuvo que hacer Él por nosotros? Morir. ¿Y de qué manera murió? Crucificado. Crucificado. Esa es la manera que Él murió, crucificado por cada uno de nosotros. Y es lo que dice Hebreos, que ahí fue clavada el acta de los decretos. Que había matado, ahí estaba ese decreto, que usted mató a alguien. Si había robado, ahí estaba ese decreto, que usted robó. Si había adulterado, ahí está ese decreto, que usted adulteró. Y el Señor clavó ahí esos pecados. ¿Qué pecados no cometimos? Ahí quedaron clavados. Ahí está el acta, ya. Ahí pagó el Señor lo que nosotros debíamos, lo que usted debía, lo que yo debía. Vamos a seguir viendo aquí. La sabiduría, dice, destruyó la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde? Pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están? Es pregunta que hace, ¿dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si usted ve a una persona sabia, mundana, estoy hablando de sabia mundana, no sabia cristiana, no sabia que conoce al Señor, no de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría del mundo. ¿Qué persona sabia del mundo? Usted la ve cuerda, usted la ve inteligente, usted la ve de acuerdo al mundo, sí, pero de acuerdo a Dios. ¿Qué inteligencia le ve a uno? ¿Dónde están? Para enseñar la verdad y que la verdad permanezca siempre. Sabemos que el camino y la verdad es Cristo, amén. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Pues vamos a seguir viendo. Fíjese lo que dice el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo
no conoció a Dios. En la sabiduría de Dios, esta es la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. No lo conoció. Nosotros no lo conocíamos. No lo conocíamos. Ahora lo conocemos. Sabemos que Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Por la sabiduría de la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña que somos nosotros, hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Lo conocemos. Sabemos que Él es bueno. Sabemos que Él es misericordioso. Sabemos que Él nos ama. Y por amor a nosotros dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fue por amor, ahora lo conocemos, pero no lo conocíamos. Y en la sabiduría del mundo, dice aquí claramente, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Salvar a los creyentes. ¿Salvar a quién? Salvar a los creyentes. Cuando nosotros hablamos de creyentes en Dios, creyentes en Cristo, que hemos creído en Él, y salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Le llama locura a la predicación. Porque para el mundo es locura, ¿sí o no? Están locos. Pues bendita locura, ¿verdad? De esa locura quiero más. Del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, de la fe en Dios. Porque para el mundo, si no ve, no cree. Necesitan tener algo ahí para estar adorando, un muñeco, algo. Pero nosotros tenemos fe. Fe en Dios. Creemos lo que Él nos dice en su palabra. Y si Él dice que al que en Él cree no es condenado, bueno, pues gloria a Dios, yo creo. Amén. ¿Usted cree? Pues vamos a seguir. Por eso dicen, no tienen nada, tan locos. No estamos locos. Tenemos a Cristo en el corazón. Lo hemos recibido y Él habita por la fe en nuestro corazón. Aquí vamos a seguir el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, los griegos buscan sabiduría, nos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Cómo lo predicamos? Crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, ¿qué? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él está el poder y en Él está la sabiduría. ¿En quién? En Cristo, no en los hombres. No en los hombres. Está en Cristo el poder y la sabiduría. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo hablamos en locura, como lo hablemos, nosotros hemos creído en Cristo. Amén. Sabemos en quién hemos creído. En estos momentos difíciles, usted debe tener presente en quién ha creído o a quién ha creído. Cuando ha creído en el Señor Jesucristo, no hay
quien lo mueva de ahí. Porque ¿quién lo puede separar del amor de Dios que es de Cristo? ¿Quién? Nadie puede. Solamente que uno quiera separarse, pero ahí estamos seguros, en Cristo Jesús. El 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, ya lo habíamos leído. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte, y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es más sabio. La sabiduría de Dios, hermanos, ¿quién puede igualarse a la sabiduría de Dios? Él es sabio. La sabiduría que tiene un hombre, la sabiduría que tiene un sabio, es una chispita que se le ha dado en comparación de la sabiduría de Dios, que es inmensa. ¿Quién puede tener la sabiduría de Dios? Por eso dice aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, ya aquí dirigiéndose a nosotros, el apóstol en sus palabras dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois mucho sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni mucho nobles. Tres cosas: no somos ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos eso nosotros. No somos ni muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos poderosos. No somos así nosotros. Luego nos explica aquí el apóstol lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién lo escogió? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Para avergonzar a lo fuerte. ¿Ve usted? Usted, que el sabio dice que es ignorante, usted lo avergüenza. Cuando comienza a platicar con él y a hablarle de la palabra de Dios, él no sabe lo que usted sabe, porque la sabiduría que Dios le ha dado a usted no es la sabiduría que tienen ellos. Llámese doctor, llámese licenciado, llámese el nombre que quiera ponerle. Usted comienza a platicarle la palabra de Dios y se queda por religioso. Porque es el Espíritu que le da a usted palabra para que usted comparta con ellos. Por eso habla de locura. No, este está loco. Pues sí.
para ellos, pero para Dios no. Porque usted está hablándole palabras que necesito oír. Palabras de vida eterna. Palabras de poder. Porque es la palabra de Dios la que usted está hablándole. Y ellos salen con cada disparate. Cuando está platicando con ellos, a mí me ha pasado. Los escucho hablar sus disparates y les comienza a hablar de la palabra y se asustan, algunos se asustan. Otros pues sí, aceptan. Y es bueno cuando aceptan, amén. Pero hay otros que no aceptan nada. Mejor huyen, no quieren escuchar. Pero aquí dice la palabra claramente. Podemos seguir viendo. Donde estamos en verso 30, 28 o 28. Y lo vi del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué le parece? Lo vil del mundo, por eso me escogió a mí. Lo vil del mundo, por eso nos escogió, hermano. Lo vil del mundo escogió Dios, pero con un propósito. ¿Qué propósito? Dice aquí, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para eso es que nos escogió, para deshacer lo que es. Llegó un momento en el cual Dios quiso hacer esto, escogernos a nosotros. Y durante el recorrido que tenemos en la Biblia, así escogió personas, algunas preparadas, otras no. Pedro era un pescador. Pedro no era una gente de letra. Él dice que era sin letra y del vulgo. Pero Dios lo usó poderosamente para dar el mensaje de la palabra de Dios. Posiblemente aquí entre nosotros hay unos que están más preparados que otros, pero Dios los usa a cada uno para dar el mensaje de la palabra de Dios. Y que la gente se salve por la locura de la predicación. Que cuando donde andemos, donde nos encontremos, podamos compartir con aquellos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el fin. A fin de que nadie diga, es que yo soy muy inteligente. Es que yo soy muy guapo. Es que yo tengo carisma. Es que yo no. Que nadie se jacte. Nadie debemos jactarnos en la presencia de Dios. Recordamos que lo peorcito escogió Dios, pues, ¿de qué tengo que jactarme? Si me escogió de lo peorcito, no tengo nada de qué jactarme, ¿sí? No hay nada. Dice el verso 30, mas por Él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué es lo que dice la Escritura más adelante? Con Cristo estamos crucificados, ¿verdad?
También dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por quién estamos en Cristo? Por Dios. Dice claramente, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Eso es lo que nos ha sido hecho. Es lo que Él nos ha sido hecho, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación, redención y redención. ¿Para qué? ¿Para qué dice el 31? Gloria a Dios. ¿En quién nos gloriamos? En el Señor es que nos gloriamos. No en nosotros. Nos gloriamos en el Señor. Ahí es donde debemos gloriar. Y así está escrito. En Jeremías capítulo 9, versículo 24, ahí está así. Que el que se gloríe, gloriese en el Señor. Ahí es donde debemos gloriarnos nosotros. No en nosotros. Recordando que no fuimos lo mejorcito que escogió Dios. O lo más fuerte. O lo más sabio. No. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, usted no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo, ni yo debo avergonzarme de dar testimonio de Jesucristo, porque Él nos escogió, hermano. Y es motivo de alegría saber que Él nos escogió. No nosotros lo escogimos a Él nos escogió a nosotros. Y si Él nos escogió a nosotros, pues no hay que defraudarlo. Hay que permanecer fieles a Él. Hay que seguir adelante. Las pruebas son duras, hermano. Pero más poderoso es Dios para no dejarnos en ellas. Él nos sabe ayudar. Él ha dicho en su palabra, yo estoy con vosotros. Y si Él está con vosotros, eso nos da ánimo, nos da valor, nos da confianza para que sigamos adelante. No estamos solos, hermano. No estamos solos. El que nos escogió está en nosotros. Y Él nos protege y Él nos guarda. Y recordemos algo que el apóstol mismo, Pablo, menciona en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. 2 Timoteo. Capítulo 3. Verso 16. Perdón, verso 18. ¿Ya lo tienen? Si no, hay que encontrarlo. 3:18, perdón. Perdón, ok.
Es 3:16. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el apóstol aquí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda perfectamente preparado para toda buena obra. Qué bonito, ¿verdad? La escritura que nosotros tenemos es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil. También en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, verso 12. Así es. La palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne, fíjese, hasta los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué podemos ocultar de nuestro Dios? ¿Qué podemos ocultar de las Escrituras que nos hablan directamente? ¿Qué? Todo sabe. Discierne los pensamientos. ¿Qué está pensando? ¿Qué estoy pensando? Él sabe ya lo que estamos pensando. Así es de que estas son palabras que vienen de parte de las Escrituras, que son inspiradas por Dios. Las haya escribido Pedro, las haya escribido Juan, las haya escrito el Señor Jesucristo, quien las haya escrito, o los profetas, son inspiradas, palabras inspiradas por Dios. Ellos solamente escribieron, pero Dios es quien los inspiró. Les dio esa inspiración para que escribieran lo que escribieron. Amén. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios porque Él nos habla y el saber que somos escogidos por Él. Qué bueno es, hermanos, que Él nos haya escogido. De lo peorcito, pero aquí estamos, gloria a Dios. Ahora en Cristo Jesús ya no somos lo peorcito. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no somos lo peorcito. Él nos sacó y nos dio valor que no teníamos. Ahora sí valemos, porque Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos de Él. Y si hijos, también herederos. Amén. Vamos a darle gracias en esta noche. Vamos a darle la gloria a Él porque Él la merece. Y vamos a gloriarnos en Él. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, nos gloriamos en ti, Señor, por ser tú nuestro Dios, nuestro Padre, que estás
en los cielos. Te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias por habernos escogido. Te doy gracias por habernos, Señor Dios, enseñado que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, y es inspirada por ti. Te doy gracias por cada hermano que estuvo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.